Imagina que alguien te quita tu nombre. No metafóricamente, literalmente. Un día eres una persona con historia, con familia, con un pasado. Al día siguiente eres una secuencia de números tatuada en el antebrazo. Ahora imagina que eso es lo más pequeño de todo lo que está a punto de ocurrirte. Lo que vamos a explorar hoy no es únicamente un capítulo de violencia extrema. Es algo más perturbador que eso. Es la historia de cómo un sistema consiguió que lo absolutamente inaceptable se convirtiera, para quienes lo vivían a diario, en algo completamente normal. Y lo más inquietante no es que ocurriera. Lo más inquietante es que funcionó con una lógica interna que, si la analizamos en profundidad, resulta difícil de ignorar. Según distintos relatos de supervivientes e investigadores, los campos de concentración nazis no eran simplemente lugares de reclusión. Eran sistemas diseñados, perfeccionados y administrados con una precisión que resultaría difícil de creer si no existiera tanta documentación al respecto. Hoy vamos a ir más allá del horror visible. Vamos a entender la arquitectura invisible que lo hacía posible. ¿Cómo se consigue que miles de personas acepten lo inaceptable como parte de su rutina diaria? ¿Cómo se destruye a un ser humano sin necesidad de matarlo de inmediato? Eso es lo que vamos a explorar. Para entender lo que ocurría dentro, primero hay que entender algo que muchas versiones pasan por alto. Esto no fue improvisado. Según la mayoría de los análisis históricos disponibles, el sistema de campos nazis evolucionó en 3 fases claramente diferenciadas. Y esa progresión es fundamental para comprender su verdadera naturaleza. En su primera fase, los campos surgieron como herramienta de represión política. El objetivo declarado era contener a opositores, disidentes, personas consideradas una amenaza para el régimen. Dachau, uno de los primeros, abrió en 1933, apenas semanas después de que Hitler accediera al poder. En ese momento, algunas versiones indican que incluso parte de la opinión pública alemana lo percibía como una medida de orden. Eso ya es significativo, porque el horror no comenzó con las cámaras de gas. Comenzó con la normalización gradual de la detención arbitraria, con aceptar que ciertas personas podían ser encerradas sin juicio, sin proceso, sin fecha de salida. Ese fue el primer paso, y aparentemente no generó la resistencia social que cabría esperar. La segunda fase llegó con la expansión. El sistema creció, se ramificó y adquirió una función nueva: la explotación económica a través del trabajo forzado. Las empresas, según distintas fuentes documentales, utilizaban esta mano de obra. El campo dejó de ser solo un instrumento de represión para convertirse también en un engranaje productivo dentro de la economía del Tercer Reich. Y aquí viene algo que cuesta procesar. En este punto, el campo tenía sentido económico para quienes lo administraban, no solo ideológico, económico. La tercera fase es la que la historia recuerda con más claridad, aunque también la que más fácilmente se reduce a imágenes sin contexto. Se cree que a partir de 1941, con la llamada solución final, una parte del sistema se transformó en algo cualitativamente distinto: la industrialización sistemática de la eliminación humana. Pero lo que pocas narrativas explican con claridad es esto: para llegar a esa tercera fase, fue necesario haber normalizado todo lo anterior. La violencia extrema no llegó de golpe. Llegó después de que el sistema hubiera entrenado a sus operadores, a sus víctimas y a sus testigos a aceptar niveles progresivamente mayores de brutalidad.
¿Cuánto puede adaptarse un ser humano antes de dejar de percibir lo extraordinario como extraordinario? Ahora entramos en el funcionamiento interno, y aquí conviene hacer una distinción que raramente se hace. Lo que ocurría en los campos no era, en gran medida, violencia caótica, era violencia estructurada, y esa diferencia cambia completamente la forma de entenderla. Según relatos documentados de supervivientes, el castigo físico tenía una función específica. No era únicamente el resultado de la crueldad individual de los guardias. Era un mecanismo de control colectivo. Las golpizas públicas, por ejemplo, se realizaban frecuentemente frente al resto de los prisioneros, no como espectáculo en el sentido convencional, sino como demostración de consecuencias. El mensaje no estaba dirigido al que recibía el castigo, estaba dirigido a todos los que lo observaban. Las posturas forzadas, permanecer de pie durante horas, a veces en condiciones de frío extremo, tenían un efecto similar. No solo agotaban físicamente, consumían el tiempo y la energía mental necesarios para pensar, planificar, resistir. Pero hay algo más sutil que conviene destacar. Según algunas interpretaciones de investigadores especializados en psicología del trauma, los trabajos físicamente imposibles que se asignaban como castigo tenían un propósito que va más allá del agotamiento. Obligar a alguien a realizar una tarea sin sentido, sin posibilidad de éxito, transmite un mensaje muy específico. Tu esfuerzo no tiene valor. Tu capacidad no importa. Lo que hagas o dejes de hacer es irrelevante. Eso no es solo tortura física. Es el inicio de algo más profundo. Y luego estaba la privación. Se cree que el hambre extrema en los campos no era consecuencia de la escasez. Era el resultado de una política deliberada de racionamiento calculado para mantener a los prisioneros en un estado de debilitamiento permanente, pero funcional. Lo suficientemente débiles para ser controlados, lo suficientemente fuertes para trabajar. La privación de sueño cumplía una función parecida. Un cerebro privado de descanso pierde progresivamente su capacidad de análisis, de planificación, de resistencia emocional. Lo que en condiciones normales parecería inaceptable, en ese estado pasa a ser simplemente parte de la realidad. Y después había algo aún más perturbador: el castigo arbitrario. Según diversos testimonios recogidos a lo largo de décadas, una de las características del sistema era la total imprevisibilidad de las sanciones. Las normas cambiaban. Lo que ayer era aceptable, hoy podía ser motivo de castigo severo. Y eso no era un fallo del sistema. Según algunos análisis, era parte del diseño. ¿Por qué? Aquí llegamos al núcleo de lo que hace que este tema sea tan perturbador y tan relevante, más allá de su contexto histórico. Lo que algunas versiones describen como crueldad aleatoria tiene, en realidad, una lógica psicológica muy precisa. Y para entenderla, existe un concepto que resulta fundamental: la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un estado psicológico que se produce cuando un individuo aprende, a través de la experiencia repetida, que sus acciones no tienen ningún efecto sobre lo que le ocurre. Que haga lo que haga, el resultado será el mismo. Que el esfuerzo, la obediencia, la resistencia o la pasividad son igualmente irrelevantes frente a lo que el sistema decida hacerle. Las consecuencias de ese estado son dramáticas. Según distintos análisis psicológicos, una persona en estado de indefensión aprendida deja de intentar cambiar su situación, no porque haya decidido rendirse, sino porque su mente ha aprendido, como mecanismo de supervivencia, que el intento no sirve de nada.
Y eso explica algo que muchos observadores históricos han encontrado desconcertante. ¿Por qué no había más resistencia organizada? ¿Por qué personas que superaban en número a sus captores no se rebelaban con mayor frecuencia? La respuesta no es cobardía. La respuesta es que el sistema estaba diseñado para hacer que la resistencia pareciera, desde adentro, psicológicamente imposible. Pero hay algo más, algo que quizás es incluso más difícil de procesar. La deshumanización no era únicamente una consecuencia del sistema, era uno de sus objetivos centrales. Según distintas fuentes históricas y psicológicas, la pérdida del nombre y su reemplazo por un número no era un detalle administrativo. Era el primer paso de un proceso sistemático de redefinición de la identidad. La uniformización de la ropa, el corte forzado del cabello, la eliminación de cualquier objeto personal. Todo esto tenía la misma función: borrar los marcadores externos de la individualidad. ¿Por qué importa eso? Porque resulta considerablemente más difícil ejercer violencia extrema sobre alguien que percibes como un individuo, sobre alguien con nombre, historia, familia. El proceso de deshumanización no era únicamente para las víctimas, era, en cierta medida, para los perpetradores. Según algunas interpretaciones, hacer que las víctimas dejaran de parecer completamente humanas a los ojos de quienes las controlaban era una condición necesaria para que el sistema funcionara a la escala que funcionó. ¿Puede un ser humano llegar a no ver a otro ser humano como tal? ¿O siempre hay, en algún lugar, una conciencia de lo que está ocurriendo? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, y lo que ocurría con los vínculos entre prisioneros la hace aún más compleja. Una de las formas más efectivas de eliminar la resistencia colectiva es destruir la confianza entre las personas que podrían resistir juntas. Y el sistema de campos, según diversas fuentes, tenía mecanismos muy precisos para lograrlo. La separación de familias al llegar era inmediata. Madres e hijos, parejas, hermanos, divididos desde el primer momento. Según algunos testimonios, esa separación inicial producía un estado de shock que debilitaba severamente la capacidad de orientación y reacción ante lo que venía después. Pero quizás el mecanismo más sofisticado y el más perturbador era la creación de jerarquías internas entre los propios prisioneros. Se conoce como el sistema de capos. Prisioneros a quienes se asignaban funciones de supervisión y control sobre otros prisioneros. A cambio de ciertos privilegios, más comida, una litera mejor, menor exposición al castigo directo, algunas personas en esa posición ejercían funciones de control que aliviaban la carga operativa de los guardias. El efecto en la dinámica del grupo era devastador. La desconfianza se instalaba de forma permanente. ¿Quién era capo? ¿Quién podría denunciarte? ¿Quién actuaba por supervivencia y quién por convicción? Esas preguntas hacían que la cooperación colectiva, ya debilitada por las condiciones generales, se volviera prácticamente imposible. Y el sistema recompensaba activamente la delación. Según distintos testimonios, informar sobre los compañeros podía traducirse en beneficios concretos e inmediatos, lo que creaba una estructura donde la lealtad entre prisioneros se convertía en un riesgo en lugar de un recurso. Aquí es importante detenerse y hacer una distinción fundamental. Lo que acabamos de describir no son simplemente actos de crueldad, son técnicas que algunos investigadores han señalado que tienen paralelos en otros contextos de control autoritario, en otras épocas y en otros lugares. El nombre cambia, la estructura, en algunos aspectos esenciales, se repite. ¿Por qué funciona ese modelo?
porque ataca exactamente el punto más vulnerable de cualquier forma de resistencia organizada, la confianza entre las personas que podrían actuar juntas. Y ahora llegamos a lo que quizás es la parte más difícil de comprender, más difícil incluso que los métodos concretos. ¿Cómo consigue un sistema que algo que comenzó como absolutamente extraordinario se convierta en la normalidad de cada día? La respuesta tiene que ver con algo que los psicólogos llaman normalización del horror. Según distintos análisis, la rutina es uno de los mecanismos más poderosos de adaptación que tiene el ser humano. Y esa capacidad de adaptación, que en circunstancias ordinarias es un recurso extraordinario, puede convertirse en una trampa en circunstancias extremas. Cuando algo ocurre todos los días, el cerebro tiende a reclasificarlo. Lo que al principio activa una respuesta de alarma máxima, con el tiempo empieza a ser procesado como parte del entorno habitual, no porque deje de ser terrible, sino porque la respuesta de alarma permanente consume recursos cognitivos que el organismo no puede sostener indefinidamente. Pero lo más inquietante no es lo que ocurría con las víctimas. Lo más inquietante, según algunas interpretaciones históricas, es lo que ocurría con quienes administraban el sistema. Existe documentación sobre el proceso de incorporación al sistema por parte del personal de los campos. Según algunos estudios, los nuevos miembros no llegaban siendo monstruos. Llegaban siendo personas ordinarias que se incorporaban a un entorno con rutinas, jerarquías, procedimientos. Y el sistema, con su burocracia, sus formularios, sus protocolos, convertía actos de violencia extrema en tareas administrativas. Hay registros documentales de listados, clasificaciones, informes. El lenguaje burocrático creaba una distancia entre el acto y su significado real. No se hablaba de matar, se hablaba de procesamiento, traslado, selección. ¿Puede el lenguaje cambiar lo que una persona percibe como moralmente aceptable? Según algunas corrientes de la psicología social, la respuesta es más de lo que queremos creer. Y esa es quizás la lección más incómoda de todo esto. No la que habla de monstruos, sino la que habla de sistemas. De cómo los sistemas pueden llevar a personas ordinarias a participar, directa o indirectamente, en lo que en cualquier otro contexto habrían considerado impensable. Hay un tipo de situación que los testimonios de supervivientes recogen con una frecuencia que resulta imposible ignorar. Situaciones que algunos investigadores han llamado elecciones imposibles. Momentos en los que el sistema colocaba a una persona ante una decisión cuyas únicas opciones eran el daño propio o el daño a otro. No como accidente, sino como mecanismo deliberado de destrucción moral. Una madre, que debía elegir cuál de sus hijos, podía quedarse con ella. Un prisionero, al que se le ofrecía comida extra a cambio de delatar a un compañero. Alguien que podía salvar su vida cumpliendo una orden que comprometía la vida de otros. Según distintos testimonios y análisis psicológicos posteriores, esas situaciones tenían efectos devastadores que iban más allá del momento inmediato. Porque independientemente de la elección que se hiciera, el sistema conseguía algo: introducir en la víctima una culpa que no le correspondía. Eso no era un efecto secundario. Según algunas interpretaciones, era parte del diseño. Un individuo cargado de culpa es un individuo que ha interiorizado parte de la responsabilidad del sistema, que ya no puede identificar con total claridad quién es el perpetrador y quién la víctima, que está psicológicamente más fragmentado, más aislado, menos capaz de construir una narrativa coherente de resistencia. El sistema no solo destruía cuerpos,
destruía, metódicamente, la integridad psicológica de las personas que pasaban por él. Y sin embargo, hay algo más en los testimonios. Algo que a veces se pierde en las narrativas más centradas en el horror. Hubo resistencia. Hubo solidaridad en condiciones que parecían diseñadas para hacerla imposible. Hubo personas que compartieron su ración de comida cuando compartirla significaba pasar más hambre. Hubo quienes preservaron rituales, memoria, dignidad en circunstancias en las que el sistema intentaba eliminar exactamente eso. Y eso, según algunas perspectivas, es quizás lo más difícil de explicar desde la lógica del sistema, que nunca funcionó del todo, que la humanidad, en sus expresiones más pequeñas y más silenciosas, persistió incluso donde el sistema había sido diseñado para extinguirla. ¿Qué ocurrió después? Las consecuencias del sistema de campos nazis se extendieron de formas que el tiempo no ha cerrado del todo. Los procesos de Nuremberg intentaron establecer responsabilidades individuales ante crímenes que, como hemos visto, eran en gran medida crímenes de sistema. Eso generó un debate que algunas versiones consideran no resuelto aún. ¿Dónde termina la responsabilidad individual y dónde comienza la responsabilidad del sistema que la hizo posible? Sobrevivientes de los campos, según distintos registros, describieron décadas de dificultad para integrar la experiencia. No solo por el trauma en sí, sino por el esfuerzo de transmitirla a personas que no habían estado allí y que comprensiblemente no podían imaginarla. Pero quizás la consecuencia más relevante, a largo plazo, no es la que tiene que ver con los supervivientes directos. Es la pregunta que el sistema deja abierta para quienes lo estudian desde fuera. Si lo que ocurrió no fue el resultado de una monstruosidad excepcional, sino de mecanismos psicológicos y sociales que se pueden identificar, analizar y, en cierta medida, reconocer en otros contextos. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de esos mecanismos? Existe una frase atribuida al filósofo George Santayana que se cita con tanta frecuencia que a veces ha perdido su peso real. Dice, aproximadamente, que quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pero algunas versiones de este análisis sugieren que la cuestión no es solo recordar lo que ocurrió, es entender cómo ocurrió. No el qué, sino el cómo. No el resultado, sino el proceso, porque el resultado es reconocible. El proceso es lo que se repite, a diferentes escalas, en diferentes formas, en diferentes momentos de la historia. Lo que hoy hemos explorado no tiene una conclusión tranquilizadora. No hay un cierre que permita dejar esto atrás con comodidad. Y quizás eso es exactamente lo correcto. Un sistema que consiguió que lo inaceptable se volviera cotidiano no merece una explicación que lo haga fácil de entender y fácil de archivar. Merece, tal vez, exactamente esto: la incomodidad de seguir haciéndonos preguntas para las que no tenemos respuestas completamente satisfactorias. Si este análisis te ha generado alguna de esas preguntas, ya ha cumplido su propósito.